Continuamos con la lectura de la novela negra policial Umbanda, una vela para San la Muerte. Perteneciente a la serie Conurbano Negro sobre crónicas criminales. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador, penalista. Capítulo 4. Los asociados del Dr. Julio Calabrese. 1. Aunque el comisario Heriberto Ruiz estaba acostumbrado a dar malas noticias, en este caso en particular se sentía molesto. No había creído que la búsqueda terminara mal. Cuando llamó la angustiada mujer, pensó que el marido extraviado estaría en algún hotel alojamiento con una puta. Creyó que ella era la típica celosa controladora, exagerada, pues hacía muy pocas horas que no tenía contacto con su esposo. Dada la relación profesional y personal que había trabado con ella, cumplió con desagrado el compromiso de efectuar averiguaciones oficiosas. Cuando, al llamar a la comisaría de Monte Grande, su colega le dijo que había un cuerpo y le refirió las características del mismo, su intuición lo convenció que se trataba del sujeto. Había que confirmarlo, pero la víctima vestía, coincidentemente, camisa celeste y corbata, pantalón ligero gris, y en las inmediaciones había sido visto un auto azul que podía ser un Gol, como el del hombre extraviado. Lo que no le cerraba era por qué la mujer, ya a la hora de haber perdido contacto, insistía con que podía haberle pasado algo. Eso era raro. Esta señora no le había dicho toda la verdad. Ya habría tiempo de investigarlo un poco más, hablaría de eso con el fiscal, o la fiscal, creía que por turno le correspondía el caso a una fiscal conocida suya, muy eficiente. Ahora le dijo a su colega de Monte Grande que él se encargaría de llamar a la probable viuda. Colgó y marcó el número de un celular. Lo atendió una voz angustiada. Sí, tengo una información. Apareció un hombre herido, pensamos que puede ser tu marido, tenés que acercarte a reconocerlo. Sí, está mal herido. Lamento decirte esto, pero falleció. No, no está confirmado que sea él, pero puede ser. Ven ahí urgente, ya te paso la dirección. 2. El doctor Julio Calabrese, al organizar su estudio, lo primero que hizo fue contratar como secretaria y telefonista a una prima de su padre, Mónica Benedetti. Ella estaba sin trabajo y acababa de divorciarse con una hija adolescente a cargo, Luciana. No tenía mucha experiencia laboral, pero Julio la instruyó bien. No tenía que pagarle gran cosa, y sabía que la regordeta Mónica le agradecería la mano tendida. Esa era su dinámica y su fórmula para organizar la actividad. Quería gente que le fuera leal, más que competente. Para competente estaba él. También le dio una mano a Luciana a fin de que siguiera la carrera de las leyes, prometiéndole que, si se recibía, le pondría un despacho en su estudio. El segundo pariente que incorporó era un primo lejano, Héctor Salinas. También, como Mónica, se encontraba en dificultades. Alicia Salomón diría de Héctor con desprecio, es un borracho. Pero ese desprecio tenía que ver con el rol que jugaría más tarde Héctor, cuando ayudó a Julio a ocultar bienes bajo testaferros para defraudar a la sociedad conyugal, es decir, a ella. Es cierto que Héctor Salinas era un borracho, pero no un tonto. Había trabajado muchos años llevando libros en una empresa de transporte, hasta que lo despidieron por sustraer dinero a causa de su alcoholismo y de los problemas que tenía con su mujer, de la que terminó divorciándose en los peores términos. Julio lo conocía desde niño y le tenía afecto. Era un poco mayor que él, pero se le parecía físicamente. El alcohol lo había arruinado y consumido, pero se notaba el parentesco. Un domingo lo invitó a comer un asado a una quinta prestada. Julio no había adquirido aún la casa en Tigre, estaba recién en sus comienzos. Hablaron largamente de tonterías y en la sobremesa le expuso sus proyectos jurídicos y empresariales. Fue el mismo asado que luego recordaría Alicia como el momento en que, cual una epifanía, tomó conciencia de la metamorfosis de Julio Calabrese.
Tengo un contador profesional que lleva lo legal, pero necesito alguien de confianza que me lleve las cuentas antes de que lleguen al contador, explicó Julio. Por eso pensé en vos. Héctor Salinas, que se la pasaba borracho en un cuartito mugriento, divorciado, sin trabajo, sin plata y sin perspectivas ni ganas de nada, se lo agradecería eternamente. Julio sabía cómo conseguir lealtades duraderas. Eso sí, le dijo. En tu casa toma lo que quieras. En la oficina, ni una gota. Héctor no necesitó que se lo dijera 2 veces. Siguió bebiendo, pero jamás llevó a la oficina ni siquiera el olor del alcohol. Aunque Héctor no era contador, sabía más que los contadores. Sobre todo, sabía la parte de las cuentas que no debe nunca mencionarse en ambiente legal. A partir de la experiencia amarga de su propio divorcio, Héctor fue quien le advirtió a Julio, cuando vio que la relación con Alicia se desmoronaba. A partir de ahora, no pongas nada a tu nombre. La plata que te sobre guardala en dólares escondidos o invertila en bienes con testaferros y contradocumentos. Si no, tu mujer te va a cagar la vida. Julio, que ya lo había pensando, necesitaba un asesor confiable para llevarlo adelante. Y Héctor le debía lealtad eterna, era discreto, casi no hablaba, su mutismo resistía a toda borrachera, y tenía además una red de parientes y prestanombres potenciales que Alicia Salomón jamás podría rastrear. Entre fines de los 90 y el año 2012, la cantidad de bienes que adquirió Calabrese por medio de los testaferros facilitados por Salinas resultó indeterminable. Podían imaginarla, pero nunca saber con certeza ni mucho menos encontrar la ruta de las defraudaciones. Eso solo lo sabían Julio y Héctor. Y Héctor era una tumba. Unos 6 o 7 años antes de la tragedia, volvió de España Francisco Bukovic, el medio hermano del doctor Julio Calabrese. Con una mano atrás y otra adelante. Algo había oído de que a Julio le estaba yendo bien y aterrizó en Ezeiza con los radares puestos detrás de Plata. Julio lo fue a buscar al aeropuerto con su descomunal 4x4 y en la Richier y le dijo: te necesito en el estudio. Por 2 motivos. Primero, seguridad. Vos sabés que odio las armas, pero la otra vez casi me cagan a tiros unos clientes que se enteraron de que yo había cobrado la indemnización y la tenía trabajando en la financiera. Eso no puede suceder. Y no voy a contratar a ningún matón por ahí, necesito a alguien de confianza. El segundo motivo es que hay que armar nuevos equipos de productores para aumentar el rendimiento. Vos podrías dirigir uno propio tuyo. No te preocupes si no sabes cómo se hace, enseguida lo vas a aprender. Es el trabajo ideal para un tipo como vos. Los ojos de Francisco resplandecieron. Esa misma tarde llamó a sus 2 mujeres, a las que había dejado en banda cuando tuvo que irse de apuro a España, y se las llevó a la casa de su madre, a estas alturas fallecida, en Morón. Festejaron toda la noche el regreso y el trabajo nuevo. Una de ellas se había casado y tenía un hijo pequeño, pero dejó todo para volver con Francisco y su otra amante. Eran un trío espectacular. Otro familiar reclutado por Julio Calabrese fue su cuñado, Guillermo Salomón. Fue un error de cálculo. Julio creyó que podría comprar su lealtad, pero se equivocaba. Guillermo lo detestaba con disimulo, y pronto añadiría a los celos, según Julio, otra pasión insidiosa, la envidia. Cuando hablaba con su defensor, Julio explicaba con franqueza la pobre opinión que tenía de Guillermo Salomón. Le caía muy mal que siempre buscara el amparo de sus hermanas y de todas las mujeres que se cruzaban en su vida. Para Julio, era un mujeriego igual que Francisco, pero de otro estilo. Francisco buscaba mujeres para someterlas y maltratarlas, mientras Guillermo las quería de protectoras, amantes y madres, o hermanas, sustitutas. Lo consideraba alguien sin talento ni capacidad, un don nadie envidioso, y atribuía todos sus móviles al resentimiento. Y pensar que yo le abrí las puertas de mi casa y de mi estudio, hasta le pagué las vacaciones más de una vez, se lamentaba Julio cuando ya había quedado en el ojo de la tormenta. La inteligencia que, según Julio, le faltaba a Guillermo la tenía su mujer, Inés. Ella era una luz para el dinero. Flaquísima y consumida como si le hubieran succionado la sangre, no tenía nada de gracia, y sin embargo a Julio Calabrese le atraía. Diría de ella: ¿sabe lo que quiere? Se parece a mí. Yo me tendría que haber casado con Inés y no con mi mujer. Necesitaba una mujer que tuviera la misma ambición y talento. Pero se terminó casando con el vago de Guillermo y yo con Alicia,
que solo piensa en pinturitas y se cree una artista incomprendida. El error de cálculo provino de dos fuentes. La primera, el deseo de aprovechar para su empresa el talento de Inés a través de su marido. La segunda, el afán de congraciarse con su cuñado, porque Julio no podía aceptar que alguien cercano no lo quisiera. Por eso, cuando empezó a ampliar su negocio, se le ocurrió que Guillermo e Inés podían conformar un equipo propio de productores. Se lo propuso y aceptaron después de varias idas y vueltas. Andaban mal, tenían 2 hijos varones en edad escolar y debieron dejar el orgullo a un lado. Julio les asignó como teatro de operaciones para conseguir clientes el conurbano sur. Guillermo e Inés, pero especialmente Inés, no tardaron en hacer múltiples contactos con comisarías y hospitales y empezaron a aportar casos a cambio de una interesante comisión. Julio les adelantaba dinero para que sobrevivieran hasta que se cobrara algún juicio, y luego les descontaba los adelantos de las comisiones sobre los honorarios y los pactos de quota litis. Para ellos era humillante depender así de alguien a quien odiaban, pero no tenían más opción, había que pagar el alquiler y las cuotas del colegio de los chicos. Vivían siempre en la línea de subsistencia. Una vez ocurrió un hecho desagradable. Guillermo fue a ver a Julio a su despacho a espaldas de su mujer. Se trató de una humillación casi excedente a sus fuerzas y aumentó considerablemente el odio de Guillermo. Pero no tuvo otro remedio. Y lo peor de todo es que tuvo que blanquear ante su cuñado el motivo. Al principio se limitó a pedirle plata. No era una suma pequeña. Julio se la podría haber dado sin preguntar, y estaba a punto de hacerlo cuando Guillermo agregó: Por favor, Julio, no vayas a comentarle a Inés que vine a pedirte nada. Inmediatamente a Julio se le pararon las antenas. Dijo que no quería meterse ni enterarse, pero que, dado que ese dinero tendría que descontarlo después de las comisiones, iba a resultar muy difícil ocultárselo a Inés. Ella era un perro guardián a la hora de cobrar las comisiones. En definitiva, podría habérselo regalado incluso, para evitar problemas a ambos, pero estaba decidido a llevarse a cambio al menos el secreto que se escondía tras ese pedido. Al fin Guillermo terminó confesando: Tengo otra mujer. Salimos 3 años, pero yo no me animé a dejar a Inés. Al fin ella se cansó de esperarme y se fue. Vive en Mar del Plata. Ya no salimos más, pero la última vez que nos vimos quedó embarazada. No tiene plata para resolver esta situación y por eso te molesto. Julio no dijo una sola palabra. Abrió la caja fuerte donde tenía los dólares y el dinero de caja que no pasaba por el banco y le dio a su cuñado un fajo. ¿Y cómo te lo puedo devolver?, preguntó Guillermo. Julio hizo una señal negativa. Te lo voy a devolver, protestó Guillermo. Jamás le devolvió un peso y nadie se enteró de la mujer de Mar del Plata.